En esta sección vamos a ver algunos teoremas vinculados con las funciones continuas. Vamos a hacer un enunciado de los mismos y voy a contar algunas aplicaciones y vamos a trabajar en paralelo en los trabajos prácticos con sus detalles. El primero posiblemente resulte familiar porque está muy vinculado con propiedades que hemos visto de los límites de funciones. Y dice que si tenemos dos funciones, f y g, que son continuas en un mismo punto x igual a a, su suma, el producto por una constante, su producto y el cociente son continuos en ese punto, a excepción del caso del cociente cuando el denominador vale 0 en x igual a a. La demostración de este teorema se basa precisamente en las propiedades análogas de los límites. Una de las aplicaciones de este teorema permite demostrar que cualquier función polinómica es una función continua en todos los reales. ¿Por qué razón? Porque las funciones polinómicas son sumas de términos que tienen la forma constante por alguna potencia de x. Cada potencia de x es una función continua porque es el producto n veces de la variable x, que es una variable continua, y multiplicada por una constante, como vimos en la diapositiva anterior, resulta una función continua. Y la suma de n funciones continuas es una función continua. ¿Para qué sirve esta propiedad? Permite encontrar pistas acerca de dónde buscar los puntos de discontinuidad de funciones. Los problemas con los que nos vamos a encontrar un poco más adelante son precisamente detectar y clasificar los puntos de discontinuidad de funciones. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Por ejemplo, si tenemos un cociente de funciones polinómicas, sabemos que este cociente es continuo en toda la recta real, a excepción del caso en el que el denominador sea 0. Esto nos permite decir que esta función, que es este cociente de funciones polinómicas, es discontinuo en 2 y menos 2. No sabemos qué tipo de discontinuidad. Para estudiar el tipo de discontinuidad tenemos que analizar los límites laterales de esta función cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda y podemos decidir qué tipo de discontinuidad se trata. Sí sabemos que es una función discontinua porque ya no existe la imagen de esta función en 2 y en menos 2. La segunda propiedad, el segundo teorema, se refiere a la continuidad de funciones compuestas. Este teorema dice que si tenemos una función f de x y una función g de x, de manera que g es continua en a y f es continua en la imagen de g en a, entonces la composición es continua en a. Gráficamente tenemos lo siguiente. La continuidad de la función g en a significa que dos cosas. Por una parte, que el límite cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda de la función g de x tiende a g de a, y que la imagen de a existe y coincide con ese límite. La continuidad de f indica que cuando x tiende a g de a o su variable tiende a g de a, las imágenes de esta función tienden a la imagen que f le asigna a g de a y la imagen de g de a coincide con ese límite. El teorema afirma entonces que la función compuesta manda a f de g de a y la función, el límite cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda de la función compuesta coincide con la imagen de la función compuesta en el punto. Por ejemplo, una forma de ver esta propiedad la podemos usar con estas dos funciones. La función f de x, que es la función lineal 2x más 3, que es una función polinómica y como vimos es una función continua en todos los reales, y la función g de x, que es continua en todos los reales excepto en 5, porque el denominador se hace 0 ahí. Entonces, por ejemplo, en x igual a 2 sabemos que la función g es continua. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la función polinómica x menos 5 es 0 en 5, entonces el cociente es discontinuo solamente en 5. Entonces en 2 va a ser continua, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda va a coincidir con la imagen de la función en el punto y vale menos un tercio. Entonces, la f en menos un tercio va a ser continua porque es la composición de esta función continua con la otra función continua y da 7 tercios. Entonces uno puede afirmar que la función compuesta f de g de x, que es aplicar f sobre las imágenes de g, que da 2 sobre x menos 5 más 3, es continua en 2. De hecho, esta función va a ser continua
en todos los puntos a excepción del punto de discontinuidad de G. Es decir, que estas propiedades, más que ayudarnos con ver dónde la función es continua, nos ayudan a descubrir los puntos de discontinuidad. Otro teorema es el teorema de la conservación del signo. Este teorema dice que si tenemos una función tal que su imagen es positiva en un punto, una función continua en ese punto, tal que su imagen es positiva, entonces siempre es posible determinar, por lo menos un número real, de manera que se establezca un intervalo alrededor de x igual a a, donde la función todavía tiene el signo positivo, y análogamente si la función tiene el signo negativo. Gráficamente, supongamos que tenemos esta función, donde vemos que alrededor de 4,4 la función se aproxima mucho a 0. Si nosotros ampliamos ese punto, vemos que en realidad en 4,4 la función no es negativa, todavía es positiva. Entonces lo que dice este teorema es que es posible determinar, por más cerca que esta imagen esté de 0, siempre es posible determinar un intervalo alrededor de este punto que tiene imagen positiva, donde las imágenes todavía son positivas. Análogamente pasa con este teorema que dice que si en dos funciones continuas en un punto detectamos que la función f tiene una imagen más grande que la función g, siempre es posible determinar un número real que va a establecer un intervalo alrededor de a, de manera que todavía se cumple en ese intervalo que la imagen de f es más grande que la imagen de g. Ejemplo, tenemos estas dos funciones que se están por cortar cerquita de 3,5, según uno ve ahí en el gráfico. Pero si uno amplía ese punto, encontramos que en 3,5 precisamente la imagen de f es más grande que la imagen de g. Este teorema asegura que, aun cuando las imágenes de f y g estén muy próximas, siempre es posible encontrar, si las funciones son continuas, un intervalo de radio delta, de manera que en ese intervalo, que empieza en a menos delta y termina en a más delta, la función todavía cumple con la propiedad de que f es más grande que g.